Este episodio de Tutoriales para tu Salud es muy distinto a todos. Aquí no vamos a hablar de enfermedad, vamos a hablar de prevención. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y que todos hacemos, tanto hombres como mujeres, jóvenes, adultos, adolescentes. Me refiero a conducir un automóvil. ¿Sabías que existen ciertas normas de seguridad que debes de cumplir antes de ponerte detrás del volante para manejar tu vehículo? Bueno, esas normas de seguridad simples, pero muy importantes, hoy te las traigo en este episodio y son expuestas y recomendadas por pilotos profesionales que se han dedicado muchos años de su vida a manejar vehículos a altas velocidades. Así que si tú manejas un automóvil todos los días, quédate porque esta información te va a servir toda la vida. Hay inventos que cambian la historia y otros que cambian la vida cotidiana de millones de personas todos los días. El automóvil es ambos, una máquina creada para conquistar distancias, para darnos libertad, para llevarnos más lejos de lo que antes era posible. Es una de las herramientas más poderosas que el ser humano utiliza a diario y al mismo tiempo una de las más subestimadas. Dentro de cada automóvil hay ingeniería, física, energía, velocidad y también sistemas diseñados para protegernos si algo sale mal. Pero esos sistemas no sustituyen al conocimiento, no sustituyen al criterio y mucho menos sustituyen la responsabilidad de quien está detrás del volante. Porque cuando se ignora cómo funciona una máquina de esta magnitud, o cuando se confunde confianza con descuido, o cuando se usa sin respeto por sus límites, el viaje deja de ser solo un trayecto. Y sin que muchos lo noten, cada curva, cada aceleración, cada decisión al volante puede convertirse en una cuenta regresiva silenciosa hacia la fatalidad. ¿Alguna vez nos hemos preguntado si realmente el peligro es en las carreteras, en las curvas, en los cruceros, o realmente el peligro está en nosotros como conductores? Porque desconocemos los sistemas de seguridad de los vehículos, porque no ponemos atención al camino, porque vamos distraídos y no tenemos los 5 sentidos al 100% enfocados en lo que vamos haciendo, que es conducir un auto. Conducir un auto requiere mucha responsabilidad y conocimiento del vehículo que tenemos. Es una habilidad mezclada con conciencia y responsabilidad. Pero cuando la irresponsabilidad y la inconsciencia se hacen presentes, es inevitable que ocurran catástrofes. Es por eso que hoy, para cuidar de tu salud, te traigo este tutorial de manejo, el cual filmamos desde el México Drive Resort la semana pasada, con pilotos profesionales que te van a dar consejos muy útiles sobre cómo cuidar tu seguridad. Empezamos. La semana pasada tuve la oportunidad de visitar uno de los complejos automotrices más interesantes de México, el México Drive Resort. Ubicado en San Miguel Ameyalco, en el Estado de México, muy cerca de Santa Fe, este complejo se ha convertido en un punto de encuentro para quienes buscan entender el automóvil más allá de simplemente conducirlo. Porque este lugar no es solo una pista, es un centro de entrenamiento para el manejo de alto desempeño. Desde que uno llega, el ambiente transmite algo muy claro. Aquí, todo gira alrededor de la ingeniería, la precisión y la experiencia de conducción. El circuito está diseñado con una combinación muy interesante de rectas que permiten experimentar la aceleración y potencia de los vehículos, seguida por curvas técnicas que obligan al conductor a entender conceptos fundamentales como la transferencia de peso, el punto ideal de frenado y la precisión en la dirección. No es una pista pensada únicamente para correr rápido.
es una pista diseñada para aprender cómo reacciona realmente un automóvil cuando se le exige al máximo. Y justamente en este escenario se desarrolla el programa BMW Driving Experience. Este curso es mucho más que manejar autos deportivos. Es un entrenamiento estructurado, guiado por pilotos profesionales donde los participantes aprenden principios fundamentales de conducción avanzada. Durante la experiencia se practican ejercicios clave como el frenado de emergencia, el control de vehículo en curvas, la técnica de mirada de anticipación y el manejo preciso del acelerador para mantener estabilidad y tracción. Todo esto se realiza al volante de vehículos de alto desempeño de BMW, lo que permite experimentar de forma directa cómo la ingeniería del vehículo responde cuando el conductor aplica correctamente las técnicas de manejo. Pero quizá lo más interesante del curso es que no busca formar pilotos profesionales, sino que busca formar conductores mucho más conscientes y preparados. Porque cuando uno entiende cómo reacciona el automóvil en situaciones límite, también aprende algo fundamental para la vida diaria: cómo anticipar riesgos, cómo reaccionar ante una emergencia y cómo mantener el control incluso cuando las condiciones cambian de forma inesperada. En ese sentido, la experiencia en México Drive Resort no es solamente adrenalina, es educación al volante. Y quizá esa es la enseñanza más importante. Un automóvil puede ser una máquina extraordinaria, pero solo cuando quien está detrás del volante comprende realmente cómo funciona. Bueno, pues estamos aquí ahora con pilotos profesionales dedicados a correr en pista y vamos a hacerle una serie de preguntas para que los conozcan y sepan también algo de la experiencia que tienen, así como consejos prácticos para la gente, pero para que nos platiquen ellos su experiencia en la pista. Vamos a hacerle 5 preguntas rápidas aquí a los pilotos. La primera de ellas: ¿qué es lo primero que un piloto profesional, cuando entra a una pista que no conoce, qué es lo primero que hace cuando entran primero a una pista que no conoce? Reconocerla, lo primero que hay que hacer es hacer un recorrido, ya sea caminando en el vehículo. Lo inicial es conocer la pista. Antes de acelerar, antes de emprender velocidad, lo primero que hay que hacer es conocer el circuito, ya sea a baja velocidad o caminando. O sea, es que eso es fundamental, porque ¿qué pasa si un piloto puede manejar un vehículo de manera extrema si no conoce la pista? Pues bueno, puedes acelerar, pero siempre es importante saber qué es lo que te vas a encontrar enfrente. Entonces, por eso siempre es importante dar una vuelta de reconocimiento. Por ejemplo, ahorita que estuvimos haciendo este tipo de pruebas o ejercicios, al principio les dijimos, vamos a dar una vuelta de reconocimiento para que se vayan familiarizando con el circuito y posteriormente ir acelerando. Entonces, parte fundamental es conocer el circuito antes de acelerar. Ok, porque la cápsula de esto va dedicado a que de repente manejar es algo que hacemos todos los días, cotidianamente, y de repente tenemos un exceso de confianza y a veces aceleramos en un vehículo que no está preparado para acelerar, que no está preparado para frenar, y a veces ni siquiera conocemos el camino por el que vamos. Entonces, dicho por un piloto profesional, hacen una vuelta de reconocimiento antes de correr la pista al límite con el vehículo. Así es. Siguiente pregunta. Venga. Ahí les va. ¿Qué error en la pista castiga más fuerte a un piloto? ¿El exceso de confianza o el miedo? Hijo. Esa sí es. Está buena la pregunta, ¿no? Sí. Se lo vamos a dejar a Ramón, ¿te parece? A ver, que nos conteste el piloto. Ramón nos va a contestar. Creo yo que el exceso de confianza puede costar más caro, porque el miedo, al final del día, estamos acostumbrados a vivir con un miedo a todo, a cualquier cosa, ya sea las arañas, a todo, y con eso convives todos los días. Sí. El exceso de confianza es creer que dominas algo, que al final del día no tienes control de todas las variables. Entonces, ese es el punto donde todo puede pasar de ser color de rosa y maravilloso a volverse el punto más complicado de la vida. Una tragedia, ¿no? ¿Y qué variable crees que un piloto es la que de repente menos control puede llegar a tener de manera así repentina? Una variable que a lo mejor cualquier piloto, a lo mejor novato,
puede caer en el exceso de confianza y que esa variable, dices, es la que más frecuentemente ocasiona errores o accidentes. El no conocer tu coche adecuadamente. Correcto, entonces. El no entenderlo es el primer y peor error. Entonces, por ejemplo, para la gente que todos los días manejamos, que no somos pilotos, ¿deberían de conocer su automóvil al 100%? Mira, si no es al 100%, cuando menos entender en términos generales qué va a pasar con tu coche, entender que al igual que nosotros, el coche tiene que llevar un mantenimiento y eso creo que es lo principal que te puede llevar a errores más graves. Porque un mantenimiento puede ser el mal inflado de las llantas, el mal estado de alguna pieza de seguridad, y eso puede llevar a un accidente, y eso también es parte de lo que un piloto hace. Como una vez decían, un charro siempre revisa su montura antes de subirse para ver si está bien amarrada, no lo vaya a tu caballo. Entonces, un piloto siempre revisa su auto antes de subirse a la pista y antes de manejar, mecánicamente. Se tiene que revisar y es parte de nuestro día a día. Ok, bueno. Tal vez, Ajá. de revisar. Aparte de revisar, porque lo revisas nada más una vez. Sí. Te subes y tienes ya tenemos como esos sensores activados de tener esa sensibilidad de, sabes que esta rueda está baja, sabes que los frenos están súper esponjosos, y un poco que va con lo de la pregunta que acabas de hacer es la confianza de lo de los errores. Es muchas veces en las pistas hay curvas ciegas. Okay. Entonces esa Ajá. confianza, no nada más de que puedas llegar al límite del coche, sino que pases por un lado donde crees que no hay nada y pues hay un coche parado. En la Fórmula 1 hemos visto que se cruzan animales. Entonces siempre tener como esos sensores activados de qué puede pasar si ahorita se me cruzara un coche. Ok. ¿No? Como que a nosotros como humanos siempre nos toca tener el sensor de peligro activado, ¿no? El carro, todo lo demás, pero el sensor de peligro es para nosotros, ¿no? No como humanos, como mexicanos. Como mexicanos. Se te cruza el microbús, se te cruza el perro, el peatón. Todo. Algo que dicen, manejar a la defensiva, ¿no? ¿Es correcto? Exacto, correctamente. Okay. Pregunta número 3. ¿Qué pasa por la mente de un piloto en el momento exacto antes de acelerar a fondo? Pueden pasar muchas cosas como peligro, miedo, confianza, ser intrépido y decir, aquí me aviento, pase lo que pase. ¿Qué pasa en ese momento antes de acelerar a fondo? Para mí se me activa Kenny G, pura paz. Y pues la verdad es que esos nervios los transfieres a adrenalina que te gusta, no adrenalina con miedo. O sea, yo creo que subirte, amarrarte y todo ya es, pues ya estoy listo. Ok, perfecto. Creo que de la preparación previa es que justo ya cuando vas a acelerar a fondo es que ya vienes viendo no ese momento, ya vienes previendo lo que va a pasar en 3 segundos después o qué va a pasar después de eso. No es nada más acelero a fondo y reacciono, es pienso ya qué va a pasar o tengo un plan de acción. Ok, entonces podemos decir que acelerar es el paso anterior a lo que voy a hacer después. O sea, un piloto cuando ya va acelerando ya está pensando en el siguiente paso que va a hacer o en el paso número 2 a continuar después de pisar el acelerador. Y eso es algo que deberíamos de hacer también en la vida cotidiana. O sea, la conducción diaria, me refiero así en la ciudad y todo. Antes de acelerar, debemos de pensar qué va a pasar al acelerar, cómo voy a frenar el carro, qué pasa si... ¿Sí? Pues no sé si te... A ver tú. Ya la tienes. Si quieres. No tanto como de cómo va a responder el coche, pero cuando mi papá me enseñó a manejar, primero me enseñó en un estacionamiento y luego me enseñó en la calle y era como el examen final para salir. Y era, métete aquí porque estos dan vuelta. Entonces como que tener activos todas esas y planear tu ruta. Ok, muy bien. Prácticamente yo creo que sí es como anticipar todo lo que va a suceder. Por ejemplo, cuando vas manejando en la calle, que si ves un motociclista, si ves un coche que va acelerando, va haciendo movimientos bruscos, bueno, vas anticipando, vas viendo qué es lo que va a suceder más adelante, te frenas antes. Si ves un motociclista, estás espejando todo el tiempo, te abres para que pase y no te golpee el espejo. O sea, yo creo que te vas anticipando siempre y sabes qué es lo que va a suceder. Bueno, no sabes qué es lo que va a suceder, pero lo puedes prever de alguna manera. Estás exactamente previendo cualquier eventualidad y poder
por poder salir adelante sin ningún problema, ¿no? Ok. Y es que luego también a veces esa previsión es una falta grave que cometemos cuando vamos manejando y utilizando el celular. Así O es. sea, no hay piloto que utilice el celular mientras va manejando. Eso es algo real, ¿eh? Pregunta número 4. ¿Qué diferencia, o más bien, qué diferencia a alguien que es rápido de alguien que realmente gana carreras? Una cosa es ser rápido, otra cosa es saber ganar, ¿no? Pues la verdad es que depende en qué categoría. O sea, yo te diría que Fórmula 1 sí depende mucho el coche, pero las carreras de resistencia hay muchos seriales en las cuales los coches son idénticos. Prácticamente lo único que te dejan setear es prácticamente llantas, o sea, muy pocas cosas que literal por medio de computadoras se dan cuenta de qué puedes mover y qué no. Entonces exactamente estás dentro del mismo coche y ahí sí, pues gana el más rápido. No como en la Fórmula 1 que pues, hay un desarrollo atrás de muchísimas cosas. Ok. Creo que hay otro punto. La diferencia entre un piloto rápido y uno que gana carreras es esa tranquilidad de la que hablaba Gibran, es poder aislarse del mundo y no estar reaccionando. Es como un punto de todo lo que hemos visto ahorita. Es desde la preparación y que sea una acción, un plan de acción, no una reacción, porque si no, en el momento que reaccionas, 90% de las veces es un error que puede costar grave. El piloto que gana es el que mantiene el enfoque. Exactamente. O sea, me olvido de todo, mis 5 sentidos en la carrera, en el auto, y todo lo demás no importa, ¿no? Perfecto. Última pregunta. Si tuvieran que dar un consejo a alguien que quiere rendir mejor bajo presión, aunque no sea piloto, ¿qué le podrían recomendar? Sabiendo todo lo que ustedes ya aprendieron, todo lo que dominan en la pista, alguien que quisiera rendir mejor bajo presión, ¿qué podría ser una analogía de lo que ustedes saben a un consejo de vida para una persona? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es, bajo un momento de presión o de estrés, respirar, tomarte un minuto, por lo menos, para respirar, inhalar, y después de eso, las cosas empiezan a ser un poco más claras. Entonces, cuando tú te tomas ese momento, todo lo demás se va acomodando. No importa la situación que sea, sino la calma y claridad que te va a dar ese momento de respirar profundo. Entonces, mi mejor sugerencia es siempre respiren antes de cualquier acción, y antes, si no saben qué van a hacer, bueno, pues tómense su tiempo y pensar. Ok. ¿Para ti, Ramón? ¿Igual? Híjole, yo creo que sí, estoy de acuerdo con Teddy. Es la manera más sencilla de aclarar cualquier problema, cualquier curva, cualquier situación en nuestra vida es darte un momento de pausa, de análisis, pero antes de eso, de calma. Ok. Pues para mí yo creo que también tener diferentes escenarios, porque casi siempre tienes tu plan A y dices, híjole, y si no sale, no es por ser negativo, pero siempre tienes que tener en cuenta de que las cosas a veces no salen como tú las planeaste. Okay. Entonces, pues tener, ¿qué pasa si no me sale como funciona? Tener el plan A, voy a reaccionar de esta forma y no sé, como que tener tus alternativas. Y obviamente, pues estar en paz primero y respirar y pensarlas y todo. Ok, perfecto. Y mi última pregunta, así de mi apreciación. Acelerar, yo creo que para un piloto es una habilidad, pero frenar, ¿será sabiduría? Algo comentó Eric ahorita, el piloto maestro aquí que nos dio la conferencia, pero creo que fue lo que entendí yo, que acelerar es parte de la experiencia, del conocimiento, pero frenar es, yo creo que más que nada una sabiduría que tiene el piloto, ¿no? ¿Ustedes creen eso o sí lo entendimos correctamente? Sí, creo que sí, el saber frenar es parte de una sabiduría, el conocer los límites y entender hasta dónde puedo ir. Si no, no excederlos, si no, ahí es donde empiezan los problemas. Y la otra, en la vida, ¿sabemos aplicar el freno? En general, no en una carrera, en la vida.
¿A cuántas revoluciones corremos por minuto la vida y nunca sabemos aplicar el freno? ¿Ustedes creen que como pilotos dominan esa habilidad o creen que debamos de dominarla? Claro, totalmente. Nunca me había puesto a pensar eso, pero sí, a veces estás muy necio con que algo funcione. A veces lo tienes que dejar por la paz y frenar, como tú dices. Y frenar un poco, ¿no? Rectificar el giro del volante para otra dirección, ¿no? Ok. Pues muchas gracias. Les agradezco infinitamente que me hayan dado esta entrevista. Estuvo Hombre, con al nosotros. contrario. Teddy López. Estuvo también. Ramón de Zulueta. Y Gibran Sarraj. pilotos de BMW profesionales. Soy el doctor Alex Mercado y esto fue Tutoriales para tu Salud. Estamos con uno de los pilotos profesionales, el maestro que nos dio el curso, y le vamos a preguntar qué consejos nos puede dar acerca de los hábitos de conducción para el día a día. Estamos con el piloto profesional Eric, ¿verdad? Gallardo. Eric Gallardo. Eric, ¿cuántos años tienes ya corriendo profesionalmente en pista? Bueno, más bien estoy ya retirado. Ajá. Hace muchos años que ya no lo hago y muchas veces la gente se guía por cuántos años llevas haciendo las cosas, pero tenemos un lema. 30 años de escuchar música no te convierten en músico. Entonces, lo importante es entender qué haces con ese tiempo. Ok. Y lo que haces con ese tiempo es lo importante, como lo que vamos a platicar ahorita, ¿no? Sí, así es. Y qué mejor que una persona con amplias credenciales en manejo y en conducción y en seguridad para que les dé consejos acerca de la conducción segura en el día a día, en la conducción diaria en la ciudad. Primera situación, yo creo, Eric, que es muy importante, la posición de manejo antes de subirse a un carro. ¿Cuál es la correcta? Así es, hay una restricción general de la ergonomía del cuerpo humano, donde cualquier marca te lo va a decir, a los ingenieros, cómo te posicionas frente al volante. Y la primera es que la base del asiento sea con el pie izquierdo en el pedal de descanso, mueves Ok. la base hacia adelante de tal forma que no puedas estirar la pierna. Ok, ¿eso por qué es importante? El que no pueda yo estirar esa pierna. Porque desde 40 kilómetros por hora, si tú logras estirarla, como por ejemplo así, y llegas a chocar, se rompe la cabeza del fémur o se puede deslocar la cadera. Muy importante, ok. Así es. Siguiente paso es mover y sacar el volante, pues lo más que podamos, acercar el respaldo de tal forma que recargando la espalda perfectamente y estirando los brazos, Ajá, haga que nuestro quiebre de muñecas cuelgue de la parte superior del volante, para que al momento de tomar correctamente el volante, nuevamente tengamos toda esa flexibilidad para amortiguar. Igual que la pierna, Sí. si tú chocas con el volante de esta forma o el brazo de esta forma, funciona como un amortiguador y los brazos botan hacia afuera. ok. Esa es la idea. Es realmente prepararse para los imprevistos, el ajustar la posición de manejo. Siempre, y ya la dejas fija. Muchos coches tienen memoria, como en este tenemos memoria, y si no, ya la haces muy fácil. O sea, sabes cuál es la restricción del pie, cuál es la restricción de las manos. Importante, las manos sobre el volante, siempre en esta posición 9 y 3. Ok, porque luego vemos personas que van con la posición de manejo, la mano izquierda sobre la parte superior del volante. Y hacen esto. Exacto, o con la mano derecha sobre la palanca, etcétera. La posición de las muñecas que estén sobre el volante y ligeramente flexionadas, esa es la correcta y esa es la que pueden utilizar como referencia para saber la distancia correcta hasta Correcto. del volante al conductor. Sí, o sea, esa es la restricción o la metodología para Ajá. encontrar tu posición es esa. Recargas la espalda perfectamente, estiras los brazos, cuelgas las manos. Si te cuelgan perfectamente de las muñecas, sin hacer trampas, sin hacer esto, sino siempre, estando siempre recargados, entonces cuando tomas correctamente el volante en la posición correcta, ya tienes la flexión en automático. Correcto. Ahora, esa flexión ya nos explicabas que era para evitar lesiones porque se hacen hacia los lados en caso de un impacto. Pero eso también mejora la conducción, ¿no es cierto? Por supuesto. Para la hora. Porque, Ajá. y lo vimos en el ejercicio, o sea, es más difícil hacer esto que hacer esto. O sea, es muy fácil hacer esto que hacer esto. Hasta se ve la torpeza del brazo por la fuerza del brazo de palanca, qué tan lento es contra hacer esto. Entonces, estás más cerca, tienes reacción, velocidad, Ok. movimiento preciso en cada momento. Realmente los volantes deportivos tienen estas muescas aquí que están un poquito más abultadas, que sirven como guía para presionar el pulgar y que sirvan como referencia para hacer el movimiento correcto de giro. Correcto, no es para tomarlo de aquí, sino para que el pulgar, cuando está en esta posición y tú giras, el pulgar se atore y no pase hacia arriba. Ok. O sea, es como una especie de tope
para que te puedas enganchar de ahí. No para tomarlo de aquí, sino para que se posicione aquí. Y es por eso que ergonómicamente está las palancas de cambio, los botones y todos los mandos que tenemos en esta posición, porque las manos deben de ir justo ahí. Ok. Ahora, eso también ayuda al momento de hacer el giro, para que sirva como referencia para colocar las manos. Exacto, o sea, esta mano, la mano izquierda siempre va en esta posición y nunca toca ninguna otra parte del volante, al igual que la mano derecha va en esta posición y nunca toca ninguna otra parte del volante. Es decir, que el giro se efectúa ¿de qué manera? De esta forma, los brazos casi al cruce. Si tuviéramos que dar más vuelta que esto porque, no sé, llegamos a la vuelta de una esquina o perdemos la línea del coche y tenemos que resolver sin enredarnos, lo aprendemos muy fácil. La mano que va hacia abajo es la que suelta. Es decir, por ejemplo, voy a dar vuelta para allá. No nos aprendamos como izquierda o derecha. Simplemente la mano que va hacia abajo es la que suelta. Seguimos dando vuelta. Sigue dando vuelta. Se acaba la dirección. Y sigue en la misma posición las manos. Sí, en la misma posición. Nunca toco ninguna otra parte del volante que no sea el 9 y 3. Va de regreso. Soltamos la mano. Ahí están apuntando mis llantas rectas. Voy por el otro lado. Topa. Regreso, llantas rectas. Voy por el otro lado. Llantas rectas. Puedo cerrar los ojos y hacer este movimiento. Y sé que ahí, sin tocar ninguna otra parte del volante, mis llantas están rectas. Y tengo la referencia exacta de dónde apuntar el coche con cualquier cosa que pase. Perfecto. Ahora, he visto también que algunos vehículos tienen ajuste de altura del cinturón de seguridad. Correcto. ¿Eso por qué es importante? La idea es que el tirante transversal, que es este, quede a la mitad de tu clavícula. Ni muy cerca del hombro, ni muy cerca del cuello, sino a la mitad. Ok. Con esa graduación de altura, puedes colocarlo justo en esa parte de la clavícula que te da el soporte o la resistencia necesaria de no ir hacia el frente en una parte rígida del cuerpo. Ok, correcto. Y otra cosa bien importante de los asientos y que muy pocas veces lo tomamos en cuenta y creemos que solamente es para estética y no lo es. Las cabeceras. Las cabeceras tienen un ajuste y las cabeceras son precisamente o están diseñadas para qué función, Eric. Pues justo para retener la cabeza en caso de recibir un impacto por atrás. Tú no sabes si el coche al momento de chocar hace un trompo y te estrellas de reversa a la velocidad a la que vas, entonces debe sostener la cabeza sin que la cabeza rebase la cabecera. Entonces se ajusta mitad de la cabeza, mitad de la cabecera. Eso es lo ideal. En estos asientos podemos incluso, aunque parece que son de una sola pieza, tenemos la capacidad también de moverlos. Entonces ahorita está ya a mi altura pues ideal para que la cabeza no vaya hacia el techo y no rebase el límite superior de la cabecera. Ok. Ahora, por cuestión de seguridad, al momento de haber un impacto, detona la bolsa de aire. ¿Cuál es el margen de seguridad o de distancia entre el volante y el conductor para que la bolsa de aire no me provoque lesiones? Interesante pregunta. Mucha gente tiene miedo de que como si se fuera a asfixiar con la bolsa. En primer lugar, la bolsa de aire del volante o del tablero o de los laterales o de rodillas no es una bolsa del súper, no es una bolsa de este material que te va a asfixiar. Es una bolsa de un material como tipo lona, muy grueso, que tiene unos orificios enormes. Estalla antes de que tú puedas parpadear y antes de que puedas ver que ya estalló, tú te estás acercando. La idea es que esos orificios, al momento de recibir el impacto del cuerpo, se desinfle lo más rápido posible esta bolsa para que funcione como un amortiguador. Okay. Si se inflara y se quedara inflada, entonces nos lastimaría probablemente peor que si no tuviéramos una bolsa de aire. Entonces, ese es un punto. Ahora, piérdanle miedo. Se pueden acercar lo suficiente porque necesitamos solo 25 centímetros entre el tórax y el volante, porque la bolsa de aire no abre como una pelota, abre como una dona, y esta dona abre en esta frente al volante de esta forma, dándonos el espacio para poder acercarnos cuando recibimos el impacto e impulsarnos hacia atrás o no dejando que nos acerquemos más al volante. Entonces, 25 centímetros es suficiente, no le tengan miedo a acercarse. Claro, si es menos de 25 centímetros, ahí está peligroso, porque si estalla la bolsa, entonces nos puede lastimar cervicales, cuello o cosas más graves. Que hemos visto muchas personas, hombres y mujeres, que manejan a menos de 25 centímetros casi pegados al volante, porque parece como que quieren ver la punta del vehículo para guiarse y poder manejar, que realmente eso no es necesario. No, porque lo vimos justo en la teoría, ¿no? Donde lanzamos la vista lo más lejos que podamos y no necesitas estar viendo ni cerquita y no ver por dónde vas, sino hacia dónde quieres ir. El punto más lejano donde quieres ir, y con eso tienes pues toda esta amplitud visual que si estás anticipando no necesitas ver aquí
la punta del cofre. Ok. Ahora, no sé si a lo mejor esto sea algo que los pilotos profesionales conozcan, porque no es parte de su competencia, porque llevan niños en la vida cotidiana y transportamos niños y van. ¿En qué posición deben de estar? ¿Cuál es la recomendación para un infante? ¿Debe de estar atrás, adelante, en el asiento del copiloto, volteado? ¿De qué manera? Antes, Creo que los vehículos tienen unos anclajes que se llaman ISOFIX y esos están hechos precisamente para la seguridad de los niños. ¿Es correcto eso? así es, el ISOFIX está en la parte trasera. Trasera. En la parte trasera. Si el niño es menor de 12 años, debe de ir, o bueno, si todavía usa silla de bebé, se Ajá. ancla la silla al ISOFIX y de ser posible, se ancla adicional con el cinturón de seguridad del coche. Ok. Esa es la mejor forma de anclarlo. No deben de ir adelante. No deben de ir adelante menores de 12 años. Menores de 12 años Ok. deben de ir adelante. Ujú. Pueden ir en el asiento normal. Hay una silla que se llama Child Booster, que es solo en la parte del asiento que te levanta si es que son más grandes. Si es un bebé, tiene que ir en la silla del año correspondiente o de la edad correspondiente del bebé Ujú. y a amarrarlo exactamente. Aunque se queje el bebé, tiene que aprender que así son las cosas, y así como aprendimos muchas cosas de disciplina, la disciplina es que el bebé tiene que ir ahí aunque se desespere, lo podrá entender, no se le va a crear ningún trauma y va Ujú. totalmente seguro. Luego hay algunos autos biplaza donde al bebé lo tendrías que llevar en la silla o en el asiento delantero. Ajá. Entonces, la mayoría de los autos hoy en día tienen una llave, dispositivo en la guantera o al lado del tablero, donde desconectas la bolsa de aire para que la silla del bebé la puedas fijar al asiento delantero, Ajá. volteando hacia atrás. Ok, debe de estar Solo de cuando van en el- espaldas. Exacto, de espaldas, solo cuando va en el asiento delantero y con la bolsa de aire desconectada. Para eso es un pequeño orificio que es una ranura que se inserta una llave y desactiva la bolsa de aire. Sí, la misma llave del switch es la que Ujú. desactiva desde la cajuela, como dijimos, de la guantera o desde el tablero. Y eso es primordial porque si no también estaría en riesgo, aunque estuviese en la posición ideal con los anclajes ISOFIX y la silla de seguridad del bebé, estaría como quiera en peligro si no desactivamos la bolsa de aire. Exacto, porque no puede una cabeza de un bebé, un cuello de un bebé o pulmones, costillas, tórax, no puede recibir el impacto de una bolsa de aire a esa velocidad. Por Ok. eso es que se recomienda o se obliga, o sea, se indica que debe de ir, si va en el asiento delantero, volteado. Ok. Es para cuando vamos en una pick-up, por ejemplo, o en un coche biplaza que no tiene asientos traseros. Entonces es la única concesión que se le da a los papás de llevar a los menores en el asiento delantero. Dos últimas preguntas. ¿Qué opinas de manejar en carretera o en ciudad a altas velocidades con los vidrios abajo? ¿Qué es mejor? ¿Vidrios arriba, vidrios abajo? No, siempre vidrios arriba. De hecho, una de las normas que aprendimos en Alemania fue, incluso en la pista, tú debes de llevar la ventana o 3/4 o arriba totalmente, porque si el coche llega a volcarse, el hecho de que la ventana esté cerrado en la primera vuelta o en el primer recarga de este lado, no permite que ni la cabeza ni el brazo se salga. Se salgan. Ya si golpea y Es se bien importante rompe, eso. pues ya no se salió la mano, ya las posibilidades de riesgo de lastimarte una extremidad se reducen exponencialmente cuando traes Las ventanillas arriba. Y eso que dices es bien importante porque nosotros ya vemos esos hechos tan lamentables, pero ya cuando estamos en la sala de emergencias que llegan con lesiones por haber sacado extremidades del vehículo y muy probablemente haya sido porque llevaban las ventanillas abajo. Exacto. La última pregunta, ¿hay alguna distancia entre el toldo del vehículo y la cabeza? Es decir, la altura, para que Sí. sea más seguro el viaje. Digo, a mí toda mi vida me gustó manejar con el centro de gravedad bajo, es decir, yo pongo el asiento lo más abajo que puedo. Ajá. Hay gente que, como lo dijiste hace un momento, le gusta manejar lo más arriba posible, pero la restricción será que puedan dejar la distancia de un puño entre la cabeza y el toldo. No más arriba que eso. Más abajo lo que quieran, sin que tampoco perdamos visibilidad de los controles del tablero y y tampoco perdiendo visibilidad hacia lo que hay hacia afuera. Ok. Fuera de eso, con que no estemos más cerca del toldo de esta distancia, es suficiente. Correcto. Y la última, pero esta es opinión. Las personas que manejan con el celular. ¿Cómo ves eso? Sí, también nos hemos sumergido, además de
analizar muchas cosas del plano neuronal y la programación neurolingüística, entendemos el aletargo que existe en el cuerpo, por ejemplo, cuando hay alcoholemia, cuando tomas una copa de alcohol y no te sientes mal, y luego tomas 2 y dices, hasta happy son, manejo mejor. Eso es porque el sistema nervioso central se libera o se desinhibe. Se desinhibe. Y entonces te sientes más cómodo. Pero eso no quita el hecho de que eres mucho más lento para la reacción. El problema que ha surgido en los últimos años es que la gente cada vez toma más confianza en utilizar el teléfono, ¿no? Así es. Entonces, al igual que la alcoholemia, es todavía peor el tema del celular manejando. Porque a lo mejor el de la alcoholemia pues, se tarda en reaccionar, pero cuando tú vas manejando y vas usando el WhatsApp y a lo mejor te equivocaste en una letra, en ese momento donde te equivocaste y tu cerebro va y atiende el tablero, el tablero del teléfono para regresarse a hacer una corrección. Una corrección, se desconecta totalmente. Y la cantidad de metros que avanzas a la velocidad a la que vayas sin ver el camino es brutal. De verdad, no podríamos calcular. Se sorprenderían de ver todas las personas que, distrayéndose con el celular, avanzan una cantidad de metros sin ver adelante, estrellándose sin siquiera tocar el pedal de freno a la misma velocidad a la que viajan. Entonces los accidentes han sido incluso, en algunos casos, más graves por usar el teléfono que por tener alcohol. No estamos con esto permitiendo que sea, o prefiriendo que tomen. No es un consejo. A que utilicen el teléfono, pero pónganlo en el modo conducción y tengamos esa disciplina, porque, como dice Murphy, ¿no? Si las cosas tienden a salir mal, van a salir mal en el evento 1 o en el 300, pero van a salir mal. Entonces, alejémonos de esa situación. Y sobre todo lo que nos explicaba ahorita en la clase, hacia donde van mis ojos, va el volante. Entonces, generalmente voy manejando, quiero agarrar el celular, me distraigo, el celular está a la derecha, volteo a la derecha y giro el volante. Correcto. Entonces, muchas veces eso también causa accidentes, el tratar de agarrar el celular. Así es. Pues yo creo que han sido unos consejos muy, muy útiles, tratando de que los empleen en su vida cotidiana, en el día a día, ya ni siquiera dichos por mí como doctor para que no lleguen a la sala de emergencias, sino por un piloto profesional que tiene las credenciales suficientes y una experiencia increíble para que lo tomen en cuenta y sepan que estos consejos son necesarios para mantener tu salud. Muchísimas gracias, Eric, te damos las gracias. Doctor. Mándales un saludo a todas las pacientes de Saltillo. Muchísimas gracias y un saludo a todas las pacientes de Saltillo. Les mando un abrazo desde México Drive Resort. Desde México Drive Resort. Yo soy el doctor Alex Mercado y esto fue Tutoriales para tu Salud. Hasta la próxima. Hablando de la posición de manejo correcta para una mujer embarazada en un vehículo, que es algo que el embarazo no impide hacer y que muchas embarazadas lo tienen que hacer todos los días, de hecho. Bueno, vamos a hacer una serie de ajustes primero y luego vamos a explicar lo más importante, que es la correcta colocación del cinturón de seguridad. Entonces, como vimos hace rato en los videos y en la explicación del piloto, tenemos que ajustar primero la altura del asiento. Debe de ser, acuérdense, con un puño mínimo de distancia entre la cabeza y el techo. Si lo quieren más abajo no hay problema, pero no tan arriba que sea menos de un puño de distancia al techo, ¿ok? Después, la altura del asiento o más que nada la distancia del asiento entre el conductor y el volante. ¿Cuál era? Acuérdense que la pierna yo no la alcance a extender apoyándola en el pedal de descanso, que quede flexionada a 45 grados para evitar lesiones. Si yo tengo la pierna extendida, llega un impacto, me puede zafar la cabeza del fémur o se puede romper con más facilidad. Entonces, luego después, ajustamos la posición. ¿Cuál es la altura o la distancia correcta? Recuerden que es esta. Lo que marque distancia, una perra de distancia. No, no es cierto. Ándale, mía, hazte para acá. Ahí, muy bien. La distancia correcta que debe de ser, bueno, pues, no, esa no es la distancia correcta. Ahí, siéntate, mía, déjame grabar esto. Ahí les va. La distancia correcta debe de ser que una vez ajustado incluso el respaldo del asiento, las manos o las muñecas queden así flexionadas sobre la parte superior del volante sin hacer trampa, es decir, no acercándome, simplemente así que cuelgue. Esa es la distancia óptima.
¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya tenemos ajustada esa distancia, recibimos un beso del perro y luego después procedemos a colocar ahora sí el cinturón de seguridad. Chéquense esto, cinturón de seguridad, ¿cómo quedaría si no me lo acomodo? Si se fijan, pasa sobre el útero, completamente los dos tirantes, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la forma correcta de colocarlo? Bueno, vamos a hablar de la forma incorrecta. ¿Por qué no lo debemos de colocar de esta manera? Porque en caso de un impacto, ¿qué pasa? Fíjense dónde se aprieta. Esto es importantísimo porque la velocidad del impacto puede ser lo suficientemente grande como para que presione el útero y pueda generar lesiones o en el bebé, en el útero, en la placenta o en los tres elementos. Ahora, si yo no acomodo también este tirante, la presión es doble y hay mayores probabilidades de que ocurra un daño en el bebé. ¿Cuál es la manera correcta entonces de colocarlo? Primero, el tirante inferior. Tienen que subir su pancita y colocarlo debajo de la pancita, es decir, aquí, justo en los huesos de la pelvis y la pancita libre, ¿de acuerdo? Eso va a hacer que si ustedes lo colocan de esta manera, al momento de recibir un impacto, la tensión se va a centrar sobre los huesos de su cadera y ahí no va a pasar nada. Y este otro tirante lo tienen que colocar por arriba de la pancita, que pase el tirante en medio de sus pechos y abarque su clavícula. De esa manera, ahora sí, en caso de algún impacto, vamos a estar bien protegidos, tanto la mamá como el bebé, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la manera correcta de colocarlo. Hay unos cinturones de seguridad que tienen ajuste de altura. En este caso, no lo tiene, pero tiene ajuste de una mascota. Vamos para allá, ahorita nos vamos. Los que no tienen un ajuste de altura, bueno, ya vienen más o menos estandarizados y la altura puede depender de qué tanto yo eleve el asiento. ¿Sí? Entonces, si ustedes, habitualmente la altura estandarizada para los cinturones que no tienen ajuste es la que marca o la que vimos hace rato en cuestión de la altura de un puño más o menos de distancia mínimo. Ahí ya no tienen que mover nada. En los cinturones que sí tienen ajuste, ahí sí tendrían que moverlo para que este tirante pase justamente a través de su clavícula y en medio de sus pechos. ¿De acuerdo? Esa es el ajuste correcto del cinturón de seguridad para la hora de manejar en una paciente embarazada. Hay muchos dispositivos que también se utilizan o que venden en el mercado, los pueden encontrar en Amazon, en Mercado Libre, que se usan para como un tipo de plantilla debajo del asiento para que ustedes enganchen el cinturón de seguridad de tal manera que la parte inferior, es decir, esta parte de abajo, no se suba. Pero ya como lo vimos, ahorita no es necesario acomodarlo de manera especial o utilizar ningún dispositivo. Por ahí, viendo algunos consejos en TikTok y todo, vi que algunas usuarias recomendaban hacer esto. Pasarlo por detrás, el cinturón de seguridad, sentarse por encima de la parte inferior y luego después, ahora sí, acomodarse el cinto de tal manera que lo único que proteja sea esto. Parece una buena idea, porque de esa manera pensaríamos que la pancita estaría libre del tirante inferior, pero no lo es. ¿Saben por qué? Porque en caso de una colisión con volcadura, nada los va a detener y van a salir proyectados o se van a desprender de aquí. Esa no es una buena idea. El cinturón de seguridad está justamente hecho para que los dos tirantes, tanto el superior como el inferior, no solamente en caso de un impacto, sino en caso de una volcadura, el cinturón inferior tensa el cuerpo y evita que yo me desprenda o me separe del asiento y pueda incluso salir proyectado por la ventanilla superior o por el cristal. Si ustedes no lo colocan, de nada va a servir. ¿De acuerdo? Otra cosa importante que tienen que ver, cuiden de no hacer esto. Que no esté torcido. ¿Por qué? Porque si se tuerce, puede llegar a generar más problemas de fricción o una lesión en la piel o en los huesos de manera más sencilla. Y la otra cosa que también deben de cuidar, esto relacionado a la altura del tirante superior, es que no les roce el cuello.
que no vaya a rozar el cinturón de seguridad con el cuello, porque ya un impacto a velocidad considerable es tal la velocidad con que se activa el mecanismo que lo que puede pasar es de que puedan llegar a generar una lesión lo suficientemente grave como para que lesione no solamente la piel, sino también a lo mejor una parte importante de los tejidos blandos del cuello. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la recomendación para utilizar adecuadamente el cinturón de seguridad en mujeres embarazadas. Presentado por y patrocinado por Mía. Y así termina un episodio más de Tutoriales para tu Salud. Espero que los consejos que aquí escuchaste te sean de mucha utilidad. Recuerda, compártelos para que este conocimiento no quede nada más en este video, que llegue a todas las personas que todos los días utilizan un automóvil para que puedan cuidar de su salud. Acuérdate, pequeños detallitos pueden hacer la gran diferencia en situaciones imprevistas. Los veo pronto en otro video más, con más temas de interés para cuidar tu salud. Hasta la próxima. Diles adiós, Pingo.